sea, es un afectado de esa calle de que esté así, es uno de los principales afectados. Entonces, bueno, seguir las explicaciones son las mismas y se va a supervisar, porque también la Dirección de Obras Públicas supervisar por la obra, que la obra se esté haciendo conforme las especificaciones, como se menciona, ¿verdad? Entonces, bueno, yo la verdad, entre el Inge y Hugo, pues la verdad yo tengo un como cualquiera de los dos, en lo personal, son del pueblo y creo que los dos necesitan darles la obra. El caso de Hugo, ya comentamos, bueno, se le debe dinero todavía desde hace mucho tiempo y bueno, pues ahí lo hemos estado castigando a lo mejor en ese tema y bueno, por ese lado sería justo darle la preferencia. Al Inge no sé si se le da, pero también, pero yo no sé, digo, pues, yo la verdad con ninguno de los dos, yo para mí es lo mismo, pero tan solo porque Hugo no ha esperado al ayuntamiento con el dinero y yo pienso que si él de todas maneras ahora le hace el favor de hacerle la obra y lo va a esperar, pues yo también me pues, si gustan lo sometemos a votación, manifestamos las tres propuestas y el que esté a favor de cualquiera de ellas, pues que levante la mano. ¿Sí? Entonces, se somete a su consideración lo referente al cuarto punto del orden del día, correspondiente para llevar a cabo la obra denominada rehabilitación de redes hidrosanitarias, construcción de pavimento y banquetas en la calle Juárez, entre Morelos y Allende, la cabecera municipal. La primera propuesta sería la empresa Urba, con un presupuesto total con IVA incluido de 808,000 pesos, 465.69. Los que estén a favor de esta primera propuesta, a favor de manifestarlo levantando su mano. La segunda propuesta, la empresa Lopa, con un presupuesto total igual con IVA incluido de 789,022 pesos con 27 centavos. Los que estén de acuerdo con esta segunda propuesta, que es Lopa, a favor de manifestarlo levantando su mano. Yo estaría de acuerdo en la de Hugo Larga, que siempre cuando se ajustara a la propuesta o a la cantidad que el ingeniero está proponiendo. Entonces es... Y por un respeto, porque se le debe dinero. Y por eso, o sea, yo en otra ocasión, otro trabajo, pues yo estaría de acuerdo que se le pasara al ingeniero. A mí, mejores condiciones. Yo la verdad, con los dos, no tengo ningún problema, pues, cualquiera. ¿Es una anotación, Eli? Sí. Sí, es mi propuesta. Siempre como se ajusta la... Muy bien. Estos son 4 votos de la regidora Elizabeth Piña Pulido, Julio César González Hernández, Jaime Salazar Temores y José Luis Castellanos Becerra, referente a la segunda propuesta de la empresa Lopa. Y la tercera propuesta, que es Construrama El Inge, con un presupuesto de 754,794 pesos con 99 centavos. Los que estén a favor de esta propuesta, a favor de manifestarlo levantando su mano derecha. Ok, se acuerda por mayoría absoluta. Nomás comentarles el ingeniero Sergio Salcedo Núñez. Porque es en persona física. Y en el otro es Blanca Mireya Vázquez González. Adrián. Porque es persona física, pues no hablas. Sí. Antes nomás de votar este punto, presidente, los recursos pues, se los va a pagar hasta cuando haya, ¿verdad? ¿Se va a tomar de la gestión que se hizo de los 11 millones? Sí. ¿Tenemos algo antes? Muy bien, entonces de la tercera propuesta, votando a favor de la misma, del ingeniero Sergio Salcedo Nuño, la regidora Adriana María Maldonado Jiménez, Luis Alberto Pelayo Tirado, Arturo Hernández López, Jorge Antonio Aceves Vera, Beatriz Ochoa Velázquez, María Ofelia Rodríguez Macías y el licenciado Juan Guadalupe Aceves Delgado, siendo un total de votos de 7 votos a favor de esta propuesta. Teniendo
la mayoría. La tercera propuesta correspondiente a construir Amalique, ingeniero Sergio Salcedo. Muy bien. Proseguimos con el siguiente punto del orden del día. Es el quinto, referente a asuntos diversos, por lo cual se le otorgará a cada regidor el uso de la voz para manifestar si trajera un punto a tratar o alguna solicitud o propuesta. Maestra Felia, ¿tiene algún punto? Regidora Beatriz, maestro Jorge, Arturo, doctor, regidor, licenciado. Ingeniero, regidora Sí. Como 10, 1, 2, 3. el punto correspondiente al licenciado Jaime Salazar Temueres, regidor tiene uso de la voz. Gracias. Yo nada más son algunos comentarios que quisiera hacer aquí en esta ocasión. Uno es respecto de del manejo o de no se puede decir manejo que se le da o la preferencia que se da a las grúas cuando ocurre algún accidente dentro del municipio y se lo llevan al corralón. A mí se me han hecho, no sé, presidente, a ti te han hecho algún comentario de que la mayor parte de las veces, o el 90% el 80% de las veces, se lo llevan allá al corralón del y la verdad la gente se queja de unos precios, la verdad, exagerados, abusivos, y pareciera que hay una convenio, ¿verdad? Pues con seguridad pública, ¿sí? Porque pues parece que, pues, sabes que mucho tiempo te mando todos allá. Entonces, yo creo que yo sí pediría que se hiciera que se invitara realmente al director de la pública y que les dé una explicación en ese tema, pues con un exhorto, y para ver qué está pasando, porque ya veo varias personas que a mí me comentan eso, y yo digo, bueno, pues la próxima sesión de cabildo que tengamos, creo que es importante que lo analicemos, el por qué se les da preferencia, ¿no? Y que creo que tenemos la obligación de ver qué hay de por medio, ¿no? Qué hay de por medio para que a estas personas se les dé esa preferencia y se les mande, cuando me parece abusivo lo que cobran de un arrastre de un vehículo de aquí a allá de 5 o 6 mil pesos de un arrastre y pues la verdad pues para mí es un abuso. Entonces yo sí haría un exhorto también, si está bien aprobarlo, de que se nos explicara esa situación y por qué no analizar la posibilidad de tomar algunas medidas. Claro, en el municipio no tenemos que poner una grúa para hacerlo, no podemos hacerlo, no tenemos la capacidad para eso. Vamos a ser presentes para hacerlo. No, además está bien, yo estoy de acuerdo que se un exhorto al comisario que venga a la siguiente sesión de ayuntamiento y nos dé una amplia explicación de eso. Lo que yo les voy a comentar, lo que yo sé y lo que estoy enterado, que Grúas Nuño y el Alacrán, no por el nombre de la señora, tienen una concesión federal. Sí, deben tenerla. Y los dos tienen la concesión federal sobre el mismo tramo. Entonces ellos se turnan 15 días y 15 días. 15 días Grúas Nuño y 15 días el Alacrán, o Grupo Nugar y el Alacrán, por decirlo de una manera. No estoy seguro quién le toque primero y quién le toque segundo. A uno les toca del primero al 15, a otros del 16 al último. Y en base a eso es el rol que los mismos federales de caminos y la misma policía municipal tienen que hablarles a las grúas por convenio entre las mismas grúas.
La concesión es para cualquiera de las dos, Sí. pero con un convenio que se hizo inclusive con la Seguridad Pública Municipal a raíz de la modificación al nuevo sistema de justicia penal, y que ahora la Policía Municipal, si llega primero al lugar de los hechos, es el primer respondiente, él tiene que hablarle a la grúa. Así es, casi Entonces, el día primero. le hablan al que le toca el turno, ya sea del Sí, bueno. primero al 15 o del 16 al 31. Sí sabía yo sí sabía eso, que 15 días acá, pero según dicen que no se respeta esa para que... Sí, yo platiqué el otro día con los Nuño, con el encargado de las grúas de Xochimilco, y para saber esa situación, porque habían llegado comentarios también, y que ahorita estaban bien. Y ahora les vamos a citar a ellos, a los de las grúas, citarlos a que nos expongan. Y en cuanto a los precios también dice que hay mucha diferencia, o sea, pues entre el cobro de... A veces sí los cobran ellos, pues no nos ponemos las tarifas nosotros. No, pues, pero me refiero a que si uno te cobra mucho más que el otro, entonces ¿por qué no da de preferencia al que cobra menos? O sea, yo pues sería mi... Pero es por el convenio que tienen ellos, no nosotros, la misma empresa, el grupo Nuga y el Alacrán, de que 15 días se les deje la concesión a uno. Sí. Y otros 15 días a otros, no es convenio de nosotros. Al menos que ellos así manifiestan. Y la concesión pues es federal. Sí, claro, eso sí. No la da el municipio. Lo que podemos hacer nosotros en el ámbito de nuestra competencia municipal, inclusive podemos nosotros hacer convenio con cualquiera de las empresas de grúa para que en el municipio las atiendan. A veces nos ayudan los de Grupo Nuga de Ocotlán, a veces los de Xochimilco, o a veces inclusive la Alacrán también nos ha apoyado, y nos estaba apoyando mucho también, pero ya quitó su depósito de vehículos, es el señor de aquí de Zapoteca, de Ocotlán, no recuerdo cómo. Aquí que está en el profesor de Ocotlán, él tenía un depósito aquí de vehículos, ya no lo tiene, y él nos estaba apoyando aquí en el centro de la población, en la cabecera, por los arrastres internos, él nos apoyaba. Pero él no tiene el servicio aquí, pues. Exacto. La conveniencia sería de eso, de que en el municipio hubiera alguna grúa y que fuera, Perdón. y que lo pudiéramos tener nosotros, ¿no? Pues sí. ¿Verdad? Bueno, está bien, nada más pues que no quede así, porque la gente lo dice, no, digo, bueno, pues hay que analizarlo, ¿verdad? A ver qué se puede hacer en este momento. Pero bueno, eso en el sentido. No, y también sería bueno hablar con ellos, con los de las dos directamente y decirles por qué se levantan los costos. Sí, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Lo que podemos hacer nosotros es darle el oficio a la empresa y decirles que nos manifieste cuál es su tarifa. Claro. Para en caso de que haya una diversidad de... Ya poder exigirles o venderles. Lo que sí hemos hecho nosotros, cuando vienen y nos piden, me ha tocado, yo no personalmente nunca he hablado, pero yo y Javier Villanueva han marcado tanto al grupo Nuño o a la Alacrán, y sí les han hecho descuento a las personas. Cuando hemos hablado aquí de presidencia, pidiendo que les hagan un descuento, sí se los han hecho, a cualquiera de los dos. Pero cuando no, es bueno eso lo que iba a hacer, pero cuando alguien no se defiende y pues también le clava la uña, ¿no? O sea, siempre se puede... sí, no, sería muy bueno mandarles un escrito a los de las grúas y hablar directamente con ellos, que ellos vinieran y nos explicaran, ¿no? Sí. Bueno, ese sentido sería el asunto, ¿no? Y bueno, nada más otro puntito aquí. Ya se lo ha aprobado, como se recordarán, lo de la venta de este lotecito. Miren, este señor, el que era dueño de pues es el que le interesaba este objeto, pues está muy feo, miren cómo se lote. Entonces, de hecho este señor ya lo vendió, pero a la persona que le vendió, pues fue como que con el compromiso de que si no nos parece, le vendían aquí en el ayuntamiento este otro lotecito, pues para acomodar pues su terreno, porque pues vean cómo está. Ya. O sea, está pues, bien feo, o sea. Entonces, ya poniéndole este otro, pues ya lo hace un triángulo aquí, pues, por lo menos, y no pone esta figura. Entonces, pues no sé, yo diría que aquí la Secretaría General iniciar los trámites correspondientes para poder... Primero se la evalúa, ¿no? Se la evalúa, pues. Y ya poderle dar un precio. Bueno, se tiene que subastar, vamos. Se hace un avalúo y ya habíamos aprobado la venta. Sí. Ya lo habíamos aprobado. Y pues esta persona es al que le queda bien, al dueño de este lote, pues es al que le queda bien este otro. Hacemos el proceso de venta también, lo hacemos el proceso de venta rápido
secretario, y el mejor postor, pues, pero hacemos la Sí, proceso. claro, o sea, pero sería un mejor postor y yo pienso que, pues, como que, no sé, darle una preferencia a él, pues. Hacemos el proceso, ya lo decidimos aquí, quién se le gana. ¿Sale? No sé, pues para que quede sentado, no sé, Sí, no sé, sí, para iniciar con eso, ¿no? Porque sí creo que si lo hacíamos. Sí, no hay ningún problema. De hecho, la ley misma marca que se le tiene que avisar a los colindantes el derecho de preferencia. Exacto. Entonces, le haremos una invitación a los vecinos, si les interesa alguno de ellos, por medio de ese derecho de preferencia. ¿Sale? Está bien. Pues eres vecino y eres colindante. Sí, claro, pues él sería colindante, pues, por todos lados. Si le toca bueno y si no, No, claro. listo, si no le toca que se lo venden, que me venda a mí la esquina. Ah, bueno. Así de creo que los vecinos de atrás de mi primo. Es Chabela, Muy bien. Entonces se somete a su consideración el primer solicitud del regidor Jaime Salazar en exhortar al comisario general de Seguridad Pública para que se presente en la siguiente sesión ordinaria y nos exponga el tema de las grúas que prestan sus servicios en el municipio de Tolutlán, Jalisco. Y segundo, de acuerdo al terreno que expone aquí el regidor, de hecho los datos ya los tengo Sí. en la acta, En acta que ya pasó, Así es. nada más volverlos a poner y girar instrucciones al director de catastro para que presente el avalúo y se ha presentado a los regidores que integran el pleno del ayuntamiento para en su momento la posible venta del mismo. O sea, porque ya se había acordado en la sesión. Sí, Aprobó la venta, ¿no? nada más no nos ha entregado el avalúo. Ah, sí. Darle seguimiento. Darle seguimiento más que nada, ¿no? Ah, bien. De los que tengan la bien estar de acuerdo con esta solicitud, por favor, de manifestarlo levantando su mano derecha. Sí. ¿Se acuerda? Regidor Julio César, tiene uso la voz. Bueno, pues más un comentario, presidente. Ya inició el operativo de las motocicletas, creo que pues ya están en concientización hacia la gente. Me incluyo porque soy motociclista. Aquí